Bueno, muy buenos días, estimados colegas y colaboradores. Y vamos a dar inicio a nuestro programa que inicialmente se llama Cáncer y Mujeres Periodistas, pero en esta vez vamos a dar un énfasis en lo que son voces para la prevención, ¿ya? Porque queremos destacar el aporte que pueden hacer los comunicadores y particularmente los periodistas a la opinión pública en general para educarlos, ¿ya? Que es una herramienta que nosotros sabemos que tiene un valor pero fundamental. Así que bienvenidos sean. Esperamos que esto sea un encuentro súper interactivo, donde podamos dialogar con los expositores, que son de primer nivel, para tratar de sacar la mayor información posible y que sea lo más productivo que podamos encontrar, ¿ya? Les quiero comentar que como beneficio adicional tenemos la posibilidad de que algunas colegas que quieran hacerse la autotoma del VPH, que es uno de los últimos avances en temas de diagnóstico, que para algunos incluso puede ser hasta más eficaz que el Papa Nicolau, que está ahora, se habrán registrado, habrán dado su interés y después vamos a poder ver con la disponibilidad de cupos que tenemos vigentes. También tenemos la posibilidad de optar a la tercera dosis gratis de la vacunación contra el VPH para los adultos, porque ya los chicos más jóvenes, y como nos va a explicar la doctora González, están como cubiertos en los colegios, pero todavía hay un margen de población adulta que también podría protegerse para la detección de este virus, ¿ya? Así que ahora, para empezar, le vamos a dar el paso a la doctora Cecilia González, si me quiere acompañar. Ella es infectóloga pediatra, ¿ya? Pero su rol fundamental, que ella dirigió el programa de inmunización nacional del Ministerio de Salud, y por lo tanto está muy vinculado a lo que es el tema de vacunación contra el VPH, pero también estuvo durante la pandemia manejando todo lo que fue de vacunación contra el COVID-19. Así que, doctora, muy bienvenida. Adelante. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí. Y creo que es súper importante conocer cómo hemos llegado al momento actual en que estamos, ¿cierto?, hablando de la erradicación de un virus que en el fondo va a hacer que podamos hacer desaparecer un cáncer. O sea, aquí estamos hablando de la asociación que significó un premio Nobel, ¿verdad?, para que logró mostrar o demostrar que para tener un cáncer cervicuterino hay que tener una infección por virus papiloma. Y ese es un hecho fundamental para poder entender por qué las vacunas son la herramienta principal para controlar el cáncer. ¿Ya? Así que eso es simple. Yo les quiero contar, bueno, esto ustedes lo saben, el cáncer cervicouterino es el cuarto cáncer más común en las mujeres y es el segundo cáncer femenino más frecuente, ¿ya? Principalmente en este grupo etario que son mujeres que están en su edad, ¿cierto?, en un momento productivo, altamente productivo, entre los 15 y 44 años. Aquí ustedes pueden ver en color, ¿verdad? Mientras más oscuro, más alta la incidencia de la enfermedad. Y hay una diferencia notable entre hemisferio norte, hemisferio sur, solo en América. Ustedes ven que el hemisferio norte tiene unas tasas que son claramente, no sé si esto, no, claramente menores que las que tenemos en Latinoamérica. Esto es incidencia de enfermedad. Y este es también un mapa que nos muestra mortalidad. Y ustedes pueden ver lo que pasa en África, el color, ¿cierto? Latinoamérica es la región que tiene la segunda mayor incidencia, ustedes pueden ver, ¿cierto?, en los colores, y mortalidad, de incidencia y mortalidad después de África. ¿Y qué pasa en África? En África la coinfección, ¿cierto?, con VIH es uno de los mayores riesgos. O sea, las mujeres coinfectadas con VIH y virus papiloma tienen más riesgo de mortalidad, pero también, por otro lado, todo lo que tiene que ver con deficiencias en acceso también es relevante para
desarrollo, ¿cierto? La evolución que pueda tener la infección por el virus papiloma. En el 2020, que esto es un poco lo que les quiero contar, cómo ha sido la evolución de esto. En el 2020, en la Asamblea Mundial de la Salud número 73, se define una estrategia global para la eliminación del cáncer de cuello uterino. Esto porque tenemos herramientas como son las vacunas, ¿cierto? En el fondo, uno puede hacer prevención primaria a través de vacunación y eso es un poco a lo que fue orientado esta discusión en la Asamblea Mundial de la Salud del año 2020. O sea, estamos hablando hace 5 años atrás, ¿cierto? Entonces, lo que definieron fue que, aparte de que es la visión, ¿cierto?, de un mundo sin cáncer de cuello, que se elimine como problema de salud pública, se define un umbral, que son 4 por 100.000 mujeres la incidencia, para uno decir, esto ya no es un problema, ya hemos erradicado el cáncer. O sea, incluso se definieron números para decir, esto está controlado. Y lo más importante, entonces, que para el 2030 tenemos que cumplir estas metas que están ahí. 90, 70, 90 se llama esta política y tiene que ver con 90% de las niñitas a los 15 años tienen que estar vacunadas contra el virus papiloma. El 70% de las mujeres deben tener algún screening, ojalá de alto rendimiento, ¿cierto? Mejores técnicas para poder hacer diagnóstico a los 35 años y nuevamente a los 45 años. Ese es el 70. Y el otro 90 es que las mujeres que estén identificadas, que tienen una enfermedad, 90% de las mujeres con precáncer tienen que estar tratadas y 90% de las mujeres con un cáncer invasivo tienen que estar siendo manejadas. Esa es la propuesta que hace la Asamblea Mundial de la Salud en el año 2020. Entonces, existe en la Organización Mundial de la Salud un comité asesor, que es este SAGE, que le puse ahí, que es el grupo estratégico, es un grupo asesor estratégico en inmunizaciones, que elaboran entonces un documento, que es este que está aquí, que es del año 2022, o sea, pasaron 2 años desde que se hizo esta propuesta o esta declaración en la Organización Mundial de la Salud, para que se elaborara un documento que tiene que ver con la indicación del uso de vacunas, porque ellos hacen todo el análisis de todas las vacunas existentes, etcétera. Y entonces se hace una propuesta, que es lo que les voy a mostrar, pero antes de eso, ¿cómo se baja esto a nuestra región? A través de un documento que elabora la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que es una de las regiones de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Y en la reunión que tuvieron el 31 de mayo del año 2023, el secretariado de la OPS le hace una pregunta al grupo técnico asesor, tal como la OMS tiene un grupo técnico asesor, que es el SAGE. En OPS hay un grupo técnico asesor local, ¿cierto? Regional, para Latinoamérica y el Caribe. América del Norte también está incluido ahí, por supuesto. Pero ellos tienen un estándar un poco distinto al nuestro. Bueno, y ahí se le pregunta, porque ya ha evolucionado esto, y se le pregunta a este grupo técnico asesor, ¿podemos usar una sola dosis para alcanzar estas metas? ¿Cierto? De cualquiera de las vacunas que están en este momento precalificadas por la OMS. Entonces la pregunta es súper concreta, con la evidencia que ha surgido en los últimos años, ¿es factible esto de usar una dosis? Porque es mucho más fácil, ¿cierto?, vacunar con una sola dosis que poner 3 dosis para completar un esquema. Por lo tanto, esto es un cambio total en este logro, ¿cierto?, del 90% de las niñitas vacunadas. Entonces, aquí les muestro que existen 6 vacunas que están precalificadas por la OMS. Las que siempre, hay 2 que son, hay 2 que son 3 bivalentes, 2 tetravalentes y una nonavalente. Ahí les puse cuáles son los aspectos regulatorios, cuál es la edad, cuál es lo relevante aquí, que no puedo indicar con nada.
es que la vacuna tetravalente que tenemos en este momento, que estamos usando en este momento, tiene indicación hasta los 45 años para mujeres y hombres, que es un dato relevante porque hasta hace poco esa vacuna tenía indicación solamente hasta los 26 años, ¿ya? Entonces, esta vacuna tiene esa recomendación, lo que también facilita la administración o el uso en personas fuera del colegio, ¿verdad? Que es lo que estamos vacunando por programa. Entonces, para contarles un poquito, para que se entienda, esta vacuna, les puse ahí cuál es la plataforma. Esta vacuna es igual que la vacuna de la hepatitis B que le ponemos a los recién nacidos, ¿ya? Usa una tecnología de un DNA recombinante que significa que utiliza una proteína, que es la L1, que forma parte de la cápside del virus. Entonces, se utiliza esa proteína, puede ser en un hongo o puede ser en una bacteria. Y esos hacen como de laboratorio o fábrica, no sé cómo llamarlo, donde se multiplica esta L1 y se producen grandes cantidades de L1. Esa L1 se va autoensamblando y termina teniendo la forma exactamente igual que el virus papiloma. Y eso es lo que se presenta al sistema inmune y eso es lo que produce la vacuna. Entonces, el sistema inmune se encuentra con una estructura que es muy parecida al virus y de esa forma, entonces, se produce la respuesta inmune. Entonces, eso no tiene DNA, por lo tanto, este virus desapareció. Lo único que tiene... Ya, ahora lo vi. Perfecto. Entonces, esto es lo que se presenta. O sea, de esta producción, de esta plataforma, llegamos a tener este como fantasma, ¿cierto? Porque es la estructura sin ácido nucleico. Y eso entonces es lo que se presenta al sistema inmune y logramos entonces los anticuerpos, ¿cierto? Que lo que ocurre es que estos anticuerpos circulantes van a transudar a la zona genital. Por lo tanto, si hay una infección, llega el virus, tenemos anticuerpos en la zona donde se produce la infección o se produce el daño. La eficacia de esta vacuna, como de todas las vacunas, va a depender de la cantidad de anticuerpos que se producen y la calidad. Y entonces empezar a contarles un poco que estas vacunas originalmente fueron aprobadas en base a estudios clínicos de eficacia. Se hizo un estudio en mujeres, ¿cierto? Y se vio que al cabo de un cierto tiempo ya no habían infecciones de estas que son prevalentes o incidentes o con más de 6 meses, etcétera, que son precursores de cáncer, pero también se vio que disminuían las neoplasias intraepiteliales. Entonces, esos fueron los primeros estudios. Pero sabemos que las niñitas o los niños más pequeños tienen mejor respuesta inmune. Entonces aquí viene todo este concepto de que necesitamos vacunar a los niños, porque probablemente va a ser mucho más efectiva esta vacuna. Pero no podemos hacer estudios de eficacia porque son niños a los que no les podemos estar tomando, ¿cierto? Niñitas de 9 años a los que no le podemos estar haciendo test Papa Nicolau para ver si tienen o no infección. Por lo tanto, lo que se hizo fue este concepto de inmunopuentes. Las mujeres tuvieron cierta cantidad de títulos de anticuerpos y sabemos que eso evitó el cáncer. Y lo que se hace entonces, se vacuna a las niñitas y se comparan los títulos de anticuerpos, porque sabemos que con esos anticuerpos se previene el cáncer. Y eso se llama inmunopuente, y con eso se evita tener que hacer estudios que puedan demorar 20 o 30 años, porque de que una niñita de 9 años pueda desarrollar un cáncer, pueden pasar 30 años. No tenemos tiempo para esperar eso, ¿cierto? Entonces, ese es el concepto de inmunopuente que tiene que ver con títulos de anticuerpos de una población con otra población, ¿ya? Porque el antecedente está de que hay eficacia en esa otra población que es mayor. Y sabemos que en general los niños responden mejor a las vacunas que los adultos. Por lo tanto, esto era esperable, pero se pudo comprobar, entonces por eso se utiliza de esa forma. Y lo que les mostré, que esta vacuna nonavalente en Chile tiene una aprobación entre 9 y 45 años para prevención de lesiones premalignas y cánceres causados por virus papilomas de alto riesgo.
Inicialmente estas vacunas fueron aprobadas para 3 dosis y se fue viendo que con 2 dosis en estas niñas más chicas, ¿cierto? Basado en estos estudios de inmunogenicidad, volvemos a lo mismo. En el fondo se empezó a comparar qué pasaba con esquemas de 3 dosis, con esquemas de 2 dosis en distintos grupos de poblaciones, y de esa forma fuimos llegando a la posibilidad de usar 2 dosis, que en un programa de inmunización masivo es mucho más simple, ¿cierto?, que esperar a que la gente vuelva para una tercera dosis. Y como en Chile lo que se usó fue vacunación en el colegio, vacunar un año, cuarto básico, y vacunar la segunda dosis en quinto básico, era bastante más simple que pensar en poner una tercera dosis en un esquema 016. Perdón, 016, exactamente, que es muy complicado. Entonces, poner una dosis cada 12 meses hace que las coberturas sean realmente súper altas y podamos alcanzar la meta que propone la OMS, ¿cierto? Esto era más o menos 2014, cuando se incorporó la vacuna en el programa de inmunizaciones en Chile. En cuanto a seguridad, que siempre es un tema, porque estamos vacunando niños chicos, ¿cierto? Hay una experiencia con millones de dosis administradas y hay un comité asesor global sobre la seguridad de vacunas, que también hace estudios periódicos y que se publican entonces en este documento oficial de la Organización Mundial de la Salud, y ellos han podido comprobar que para las distintas vacunas no hay diferencias entre los eventos adversos que se describen. En general son eventos adversos menores, y que en un estudio poblacional de vigilancia post-comercialización hay algunos síndromes que fueron señalados, ¿cierto? Este síndrome de dolor regional complejo o este síndrome de taquicardia postural ortostática, que no se asociaron con las vacunas, a pesar de que hubo mucha publicación, sobre todo en países escandinavos, pero finalmente no hubo correlación. Así que eso en cuanto a seguridad. Pero sigamos con lo del esquema, porque me interesa que se entienda que, porque de repente uno se puede preguntar, ¿por qué si usábamos 3 dosis ahora vamos a usar una? Quizá entonces no va a ser tan eficiente. Pero eso no es así, porque lo que se ha comprobado es que con una dosis podemos alcanzar o proteger, en el fondo, tener la misma eficacia. Entonces, primero, no hay un correlato de protección. O sea, nosotros no sabemos cuántos títulos de anticuerpo necesitamos tener para evitar el cáncer, ¿ya? No sabemos cuál es el título, no como en otras vacunas que sabemos que con cierta cantidad de anticuerpos, más de 0,35, por decir algo, en neumococo, sabemos que con eso el niño está protegido y no va a tener enfermedad neumocócica invasora. Punto. Eso está súper definido. Pero con virus papiloma no está definido. Además que tenemos distintos tipos de condiciones, ¿cierto? Desde verrugas hasta cánceres. Por lo tanto, no hay un correlato de cuál es el título de anticuerpo que hay que tener para estar protegido. Pero lo que se ha visto es que, por ejemplo, con la vacuna Cervarix, que es una vacuna de 2 genotipos, ¿cierto? 16 y 18, a 12 años los títulos de anticuerpos se mantienen estables, 12 años. Estamos hablando de que son estudios en general en mujeres que mostraron eficacia, ¿cierto? Cuando fueron vacunadas. Y Gardasil, 14 años post vacunación, podemos ver que para los 4 genotipos en este caso, 6, 11, 16 y 18, ustedes ven que tienen 0 positividad, significa que el porcentaje de mujeres que tienen títulos de anticuerpos es del 98 al 100%. Estos son 14 años posterior a haber sido vacunada. Y que estudios que comparan inmunogenicidad, esto es interesante, en niñitas de 9 a 14 años, en un esquema de 2 dosis, es no inferior o es mayor que un esquema de 3 dosis en mujeres un poco más grandes, de 15 a 26 años. O sea, aquí ya hay evidencia de que 2 dosis es una buena posibilidad, ¿cierto? ¿Y qué pasa con una dosis? La información que tenemos actualmente es que una dosis es suficiente para provocar una respuesta inmune que tenga protección que sea similar a los esquemas de multidosis.
Y eso es data del mundo real. O sea, hay tanta gente vacunada, son millones de mujeres las vacunadas que podemos ir teniendo estos datos. Entonces, esto que les muestro aquí al lado es un estudio controlado, aleatorizado. Este es un estudio clínico, 2.250 mujeres entre 15 y 20 años sexualmente activas recibieron cualquiera de estas dos vacunas. 18 meses después, la eficacia contra las primeras infecciones, que es cuando una mujer adquiere un virus papiloma y pasados 6 meses todavía sigue teniendo ese virus papiloma, disminuyó ese riesgo en un 97,5% para ambas vacunas. ¿Ya? O sea, ese es un dato que es súper potente porque nos va mostrando, ¿cierto?, cuál es la eficacia. Entonces, estamos hablando de una dosis. Y este estudio, el estudio DORIS, que es un estudio abierto con 930 mujeres entre 9 y 14 años que recibieron 1, 2 o 3 dosis. Cualquiera de esas formas, ¿ya? Y 24 meses posterior a la vacunación, más del 97% eran seropositivos, independientes si habían recibido 1, 2 o 3 dosis. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la efectividad? Les estoy mostrando cosas súper rápidamente y súper gruesas, pero me interesa que podamos entender lo que ha pasado. La prevalencia, hay un estudio que es pre- y post-vacunación. Entonces, son 60 millones de personas, bueno, son enormes estudios, en que se ve qué pasa con el virus papiloma 16 y 18, que son los que son asociados al cáncer, ¿verdad? Porque 6 y 11 son de verrugas genitales, pero 16 y 18 de alto riesgo. Y se vio en esta población que disminuyó el riesgo de tener estos virus en un 83% en las niñitas que fueron vacunadas entre los 13 y los 19 años y 66% en las mujeres entre 20 y 24 años a los 5 a 8 años de haber sido vacunadas. ¿Ya? La diferencia probablemente tiene que ver con los títulos anticuerpos que alcanzan las niñitas, que son mucho mejores que las mujeres un poco más grandes. Por eso insistir en que la necesidad de vacunar ojalá a los 9 años. ¿Cierto? Esa es la recomendación. En cuanto al cáncer, esto era prevalencia de virus papiloma, ¿sí? El siguiente es un estudio que es en Suecia. Ellos tienen un registro demográfico y sanitario, se pueden imaginar, ¿cierto?, de primer nivel, y es nacional, por supuesto. En 1,6 millones de mujeres entre 10 y 30 años, el riesgo de cáncer, ajustado por edad, con una dosis, antes de los 17 años fue 88% menos que las mujeres no vacunadas. O sea, son datos que realmente uno entiende que vacunando va a desaparecer el cáncer, que es lo que está pasando en algunos países, ¿cierto? Australia, por ejemplo, que partió hace mucho tiempo. Y también nos muestra lo que está pasando en Reino Unido. Este es un estudio en base a registro de cáncer y muestra lo mismo, casi eliminación del cáncer en mujeres vacunadas entre 12 y 13 años. Finalmente, algo de costo-efectividad, porque también hay que poner, ¿cierto?, qué pasa con los costos de una estrategia como esta. Y esto es algo que propone en el fondo a nivel global o a nivel de países. A nivel global, vacunar solo niñitas, ¿cierto?, preadolescentes, es rentable para prevenir el cáncer. Sobre todo si los recursos son limitados o si las pruebas de detección no están tan disponibles, etcétera, ¿cierto? Entonces, vacunemos mujeres, niñitas. Para aquellos países de altos, medianos o bajos ingresos, esto es una política global primero. La segunda, hay modelos que dicen que cambiar a una estrategia no navalente va a tener mayor impacto. Si es que no podemos, por ejemplo, vacunar a todas, pero podemos cambiarnos a una vacuna no navalente, va a ser mejor que mantener una bivalente o tetravalente. Y lo otro es que el uso de una dosis, dicen que la efectividad de una dosis sobre este objetivo principal, porque no hay que perder la visión de la OMS, que es cáncer cervicuterino. No tiene que ver con cáncer anal, no tiene que ver con cáncer orofaringeo, que sabemos que también se asocia a virus papiloma, pero la política de la OMS va orientada al cáncer cervicuterino, ¿ya? Y para ese objetivo
una dosis con un supuesto al menos de 20 años de protección, dice que añadir una segunda dosis no tiene más impacto, ¿ya? Y no es rentable. O sea, más que el impacto, lo que importa es la rentabilidad. Entonces, para terminar, estas son las recomendaciones de la OMS. La OMS dice, el objetivo prioritario de vacunar es la prevención del cáncer cervicuterino. 82% de los cánceres que son relacionados con el virus papiloma. O sea, a pesar de que hay otros, ¿cierto? Pero lo más predominante y lo más importante, virus papiloma, cáncer cervicuterino. Por lo tanto, eso. Para acelerar la eliminación del cáncer, incluir en los programas nacionales de inmunización la vacunación, alcanzar esta meta, ¿cierto?, de 90% al año 2030 de todas las niñitas mayores de 15 años. Esa es la meta. Y ojalá inmunizar antes del inicio de la vida sexual, no haber tenido contacto con el virus papiloma previo, porque sabemos que es distinto, ¿cierto? Si uno ya tuvo una infección, probablemente se puede proteger para otras infecciones, pero lo que haya hecho ese virus si entró al núcleo, después nos va a contar el doctor Cuello, ya es más difícil de manejar. Por lo tanto, esto es prevención primaria. Y que todas las vacunas actualmente autorizadas por la OMS, que son estas 6 que les mostré, tienen excelentes perfiles de seguridad, son eficaces y cumplen con los estándares. ¿Y cuál es la recomendación a nivel más local? ¿Cierto? Esta es la recomendación de la OPS. Ellos dicen que todos los países de las Américas deben utilizar una dosis, porque hay suficiente evidencia que muestra que una dosis es una buena, produce inmunogenicidad y una inmunidad que es duradera. Por lo tanto, hay un cuerpo de evidencia que hace que podamos elegir con confianza usar una dosis. Los países deben garantizar que las niñitas se vacunen en este grupo etario entre los 9 y 14 años, que los inmunodeprimidos o VIH positivos, por ejemplo, independiente de la edad, tratamiento que estén usando, tienen que usar siempre 3 dosis. Para ellos no hay recomendación de dosis menores por su sistema inmune, ¿cierto? Que van a tener menor respuesta. Que se fortalezcan los programas de vacunación en la escuela. O sea, a ellos les parece que esta idea de vacunar en el colegio es la mejor porque uno tiene una población cautiva, ¿cierto? Y puede lograr excelentes coberturas. Y cuando sea factible, hacer puesta al día de poblaciones que no se vacunaron, ¿cierto? De manera de más de una corte de niñitas entre los 9 y los 18 años, que sería la propuesta de la OPS. Muchas gracias.